Hola, soy Efraín Marino Y yo, Michelle Gómez. y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Buenas tardes, soy Francisco Espinel y esto es Corprensa News. Las que ocasionaron las mayores críticas hacia el presidente Gustavo Petro por el montaje de ese segundo hospital en el Plateado Cauca. Una controversia ha despertado el presidente Gustavo Petro luego que anunciara en sus redes sociales la instalación de un hospital de segundo nivel en el Plateado Cauca, una de las zonas afectadas por las acciones de los grupos armados ilegales. Para algunos, realmente lo que instaló el gobierno nacional es un hospital de campaña, el cual ya ha presentado irregularidades. Durante el fin de semana, Gustavo Petro alardeó en su cuenta de X la instalación de lo que aparentemente sería un hospital de segundo nivel en el Plateado, un corregimiento ubicado en el municipio de Argelia, Cauca, y que desde el mes de octubre del año pasado ha sufrido constantes ataques de las disidencias de las FARC. Dicha publicación despertó una oleada de críticas por parte de la oposición y veedores ciudadanos, quienes salieron a desmentir al jefe de Estado, indicándole que ese no era un hospital de segundo nivel. Una de las primeras en irse en contra de Petro fue la representante Catherine Miranda, quien a través de su cuenta de X cuestionó que el presidente mostrara como logro un par de carpas. ¿Un logro de gobierno es un par de carpas? ¿Este es uno de los 44 hospitales que prometieron?, replicó la representante del Partido Verde, quien, además, indagó si este hacía parte de 2 billones de pesos que el gobierno nacional utilizaría para la construcción y adecuación de centros hospitalarios. Otra de las congresistas que salió a cuestionar la publicación del presidente fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Llamar a unas carpas con el piso lleno de barro hospital muestra exactamente el tipo de sistema de salud al que aspira el presidente, escribió la legisladora de la oposición. La senadora fue más allá y reposteó un video en donde se evidencia que el montado por el gobierno nacional estaría sufriendo de inundaciones a causa de las lluvias. Sin embargo, sectores afines al presidente argumentaron que dichas imágenes correspondían al momento en el que al parecer estarían haciendo el montaje de carpas, la cual al parecer coincidió con un día pasado por agua. Luis Carlos Reyes, mejor conocido como Mr. Tax, reveló el listado completo de políticos que le pidieron favores cuando era director de la DIAN. El lunes 17 de febrero del 2025, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, denunció que el actual embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, recomendó a varias personas en cargos estratégicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, cuando Reyes se desempeñaba como director de esta entidad. El alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro afirmó que dentro de los puestos exigidos por el entonces presidente del Senado se destaca la dirección seccional en Buenaventura, Valle del Cauca, al igual que en la sede de la DIAN de Cali, y sostuvo que el excongresista habría utilizado un lenguaje intimidante. Del mismo modo, Reyes agregó que además del exsenador del Pacto Histórico estuvo Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, quien le habría recomendado a un funcionario dentro de la sección del puerto marítimo del Pacífico colombiano. No obstante, se conoció que el embajador colombiano en Gran Bretaña no sería el único dirigente político que estaría involucrado en los nombramientos de funcionarios en la entidad tributaria. Según reveló la periodista colombiana Darcy Quinn de la FM de RCN Radio, el listado de funcionarios que estaría detrás de este motivo lo encabeza Gregorio El Hach, actual procurador general, y el entonces secretario del Senado, Armando Benedetti, hoy jefe del despacho de la Casa de Nariño, y José Antonio Campo, exministro de Hacienda, al igual que el presidente del Senado, Efraín Cepeda. En el caso de Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia ante la FAO en Roma, Italia, había recomendado a 3 personas para los cargos de director de aduanas de Barranquilla y Cartagena, así como director de impuesto en la seccional de Capital de Atlántico. Mientras que el senador conservador y el exministro de Hacienda habrían postulado a Vladimir Atencio como director de la DIAN en Cartagena y a Adolfo José Cabrera como director seccional de la entidad en Buenaventura. Ministro, haga memoria. Recién nombrado usted en la DIAN. Recién nombrado. A usted lo invitó a cenar
el presidente del Congreso y en esa cena él le habló, le pidió la DIAN de Buenaventura. Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, entonces el presidente del Congreso me la pidió. En ese momento el señor presidente del Congreso era Roy Barreras. Sí, desde luego. O sea, el embajador le pidió Buenaventura. Así es. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo, mira, presidente Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú haces esto, lo otro. Tú eres como un futbolista, bueno, imagínate lo feo que sería que Messi le rompieran las piernas. Gustavo Petro se adelantó a un escándalo y dijo que lo querían chantajear con una foto en la que se mostraba que había viajado en la avioneta de Papá Pitufo. Cada mención a Diego Marín, alias Papá Pitufo, causa estruendo en la Casa de Nariño. Esta vez, el presidente Gustavo Petro admitió que viajó en una avioneta dispuesta por el señalado zar del contrabando y entregó detalles del hombre que logró colarse en la campaña presidencial del Pacto Histórico en el 2022. Cuando empecé a sonar en las encuestas muy lejos de mis competidores, despertó en ese sujeto el afán de estudiarme, de encontrarme y de tratar de comprarme. No lo conocía. La verdad, tengo que decir que el nombre de Diego Marín era desconocido hasta hace muy poco, dijo el presidente Petro en una entrevista para el periódico Vida, medio oficialista. En efecto, los reflectores sobre Papá Pitufo y su intento de infiltrarse a la campaña con sus dineros ilícitos están encendidos desde el Consejo de Ministros que fue televisado el pasado 4 de febrero. Augusto Rodríguez, director de la UNP, fue quien puso el caso sobre la mesa. Hasta ahora se conoce que el zar logró entregar 500 millones de pesos, pero que ante la duda de su legalidad, el entonces candidato Petro ordenó devolverlos. El presidente reconoció que tuvo un contacto con Papá Pitufo durante uno de sus viajes de campaña a Cali. Aseguró que la política del Valle del Cauca está infiltrada por el zar del contrabando. Estaba en Cali y tenía una reunión de campaña en Buenaventura, donde me estaban esperando, pero caía una lluvia torrencial y alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en el momento en que escampara para que pudiera llegar a tiempo a la reunión que estaba ya cuadrada en Buenaventura, narró Gustavo Petro. La persona que ofreció el servicio de la avioneta es Ferney Lozano, un sindicalista y exalcalde de Jumbo Valle. De acuerdo con la versión del presidente, para entonces apenas iniciaba la precampaña y apenas se alistaba para competir en la consulta presidencial del Pacto Histórico del 13 de marzo del 2022. Comenzó el paro armado en el Chocó. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba pidió declarar estado de conmoción interior. La región del Chocó en el noreste de Colombia enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. Desde la medianoche del martes 18 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha decretado un paro armado de 72 horas, paralizando la vida cotidiana de miles de habitantes. Esta acción busca consolidar el control territorial del grupo insurgente en medio de una disputa con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que también operan en la zona. La situación ha generado desplazamientos masivos, confinamientos y una creciente preocupación por la seguridad de las comunidades locales. El paro armado implica amenazas directas contra cualquier persona que intente salir de su vivienda, incluso para actividades esenciales como buscar alimentos, asistir a clases o recibir atención médica. La guerrilla justificó la medida en un comunicado, acusando al ejército y al Clan del Golfo de actuar en conveniencia para desestabilizar la región. Estas acusaciones, sin pruebas concretas, constatan con los recientes operativos de las Fuerzas Armadas que han logrado incautar un importante arsenal de guerra perteneciente al Clan del Golfo. La violencia en el Chocó ha provocado el desplazamiento de más de 3.500 personas en los últimos días, según cifras reportadas por El País de España, además de más de 12.000 habitantes permanecientes confinados en sus comunidades sin acceso a recursos básicos ni posibilidad de movilización.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de minas antipersona en áreas cercanas a caseríos y escuelas, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de la población. Los municipios más afectados incluyen Itzmina, Medio San Juan, Novita, Sipi y Litoral de San Juan. En estas zonas, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han dejado a comunidades enteras atrapadas en medio del fuego cruzado. Ante la gravedad de la situación, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha solicitado al gobierno de Gustavo Petro que declare el estado de conmoción interior en el departamento, una medida que ya se aplicó en la región del Catatumbo, en el noreste del país. Presidente, yo tengo la responsabilidad aquí de hablar de los temas que me encargaron mis compañeros, porque yo además asumo como vicepresidenta de la Federación a partir de este año. Y por supuesto que sí, pero la generosidad de mis compañeros, yo sé que no me va a juzgar y yo no me pudiera perdonar pararme aquí y haber venido hasta el centro del país sin hablar un tema que le corresponde al gobierno de Norte de Santander en torno a la seguridad general del país, pero que tiene que ver con la crisis humanitaria del departamento del Chocó. Yo he alzado la voz en los últimos días en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades del departamento del Chocó, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de derecho internacional humanitario. Porque yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. Porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy. Y porque he insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputan el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. Y yo no traje solamente la queja, el gobierno lo dirá en profundidad. He hablado específicamente por el desminado y he hablado específicamente por una alternativa de acción conjunta. La crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y por la que yo debo hablar ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo articulado del Estado en los 3 niveles. Y este es el mensaje de Donald Trump, presidente de los estadounidenses, al referirse al escándalo en Argentina de la criptomoneda Libra. El presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en su propia red social Trump Social, que implica un virtual apoyo a su par argentino Javier Milei. Si imprimir dinero acabará con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez. Reza el posteo con esa frase del líder libertario que está acompañado por una foto. Milei le respondió con un guiño, fenómeno barrial. Escribió para retuitearlo en su cuenta. El gesto se produce unas horas después de que Milei respaldara a la criptomoneda Libra, que causó un fuerte impacto político este fin de semana. Y a escasos días de la participación de ambos en la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que se desarrollará en la ciudad de Washington entre el 19 y 22 de febrero. Milei, pese a las repercusiones negativas de su intervención en X, no piensa cambiar su agenda prevista para esta semana. Mantiene el viaje según confirmaron desde su entorno esta mañana y también todo lo relacionado con las votaciones que puede avanzar en el Congreso respecto de la suspensión de las PASO y de otros proyectos que le interesan especialmente al gobierno, como el nombramiento del juez Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia. Inmediatamente después de conocida la publicación de Trump, los seguidores de Milei replicaron el mensaje de respaldo con énfasis a través de sus cuentas. El mandatario argentino recibió este lunes al mediodía al senador republicano estadounidense Steve Daines, quien junto con la comitiva que integra entre otros la encargada de negocios en nuestro país, Abigail Drissel, estuvieron en su despacho por alrededor de 1 hora. Milei, que había mantenido durante el fin de semana en la residencia presidencial de Olivos con una actividad más reducida en las diferentes redes sociales y trasladó varias de sus audiencias a La Rosada. Esta tarde grabará una entrevista televisiva que se emitirá esta noche, donde seguramente intentará aclarar su posición sobre el tema criptomonedas. Estados Unidos asegura que Ucrania y Europa estarán en las negociaciones de paz, pero que Rusia será indispensable.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha asegurado este martes que tanto Ucrania como Europa estarán representadas en las negociaciones de alto el fuego, pero que Rusia será indispensable. Rubio ha hecho estas declaraciones tras una primera reunión de Riad entre las delegaciones de Moscú y Washington para tratar del futuro de Ucrania. En el encuentro de 5 horas de duración, ambas partes han acordado nombrar equipos de alto nivel para las negociaciones lo antes posible. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que ambos países han acordado establecer las misiones diplomáticas conjuntas. Tras primera fase de normalización de relaciones, llegaría una segunda etapa para las negociaciones de alto nivel, en las que eventualmente darán entrada a Ucrania y Europa. La tercera fase se centrará en identificar oportunidades en la posguerra para la colaboración de Estados Unidos y Rusia en el ámbito geopolítico, pero también económico y diplomático. Previamente, el asesor de política exterior de Kremlin y miembro de la delegación rusa, Yuri Ushakov, ha asegurado que de momento las posturas rusa y estadounidense están alejadas. El presidente ruso Vladimir Putin ha dispuesto a negociar con su homólogo ucranio Volodymyr Zelensky si es necesario, aunque dude de su legitimidad según el Kremlin. Murió Paquita la del Barrio, reconocida cantante mexicana a sus 77 años. A través de un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la cantante, se confirmó el fallecimiento de Francisca Viveros Barradas, conocida por su nombre artístico Paquita la del Barrio, en horas de la mañana de este lunes 17 de febrero. Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos deja una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música. Con estas palabras comienza el texto de su equipo, el cual está acompañado de fotografía del artista de 77 años. La cantante, nacida en el oriental estado de Veracruz, México, el 2 de abril de 1947, empezó su carrera a los 30 años con el dueto que formó con su hermana llamado Las Golondrinas. Pero fue a partir de 1984 cuando se convirtió en Paquita, quien está consolidada como una figura de la música ranchera. La memoria del artista quedó marcada en famosas melodías que le dieron vuelta al mundo: 3 veces te engañé, Rata de 2 patas, Las mujeres mandan, Cheque en blanco, Que me lleve el diablo, Hombres malvados, Viejo rabo verde y El consejo. El pasado 9 de febrero se celebró el Día del Periodista en Colombia. Aquí les dejamos 3 libros sobre el periodismo. Aunque a nivel internacional el Día del Periodista se celebra el 8 de septiembre debido al asesinato del reportero checo Julius Fučík por cuenta de los nazis en 1983, cada país suele tener su propio festejo interno para conmemorar a los profesionales de la información en sus diferentes territorios, y Colombia no es la excepción. En nuestro país se celebra el Día del Periodista todos los 9 de febrero, pues en 1791 surgió el primer periódico de Bogotá llamado Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Este medio de comunicación lo dirigía el intelectual Manuel del Socorro Rodríguez, amigo del virrey José Manuel de Espeleta. Fungía en esa época como bibliotecario público de lo que hoy conocemos como la Biblioteca Nacional de Colombia, e impulsó el lanzamiento del periódico, que en esos momentos escribía sobre temas de actividad política de España, acontecimientos militares y detalles de la vida cotidiana en la colonia. Entre los datos curiosos de este periódico se tiene que alcanzó 265 publicaciones semanales sin interrupción y normalmente era leído por personas de la alta alcurnia, por lo que alcanzó a tener eminencias de la época como Francisco José de Caldas, Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea y José Celestino Mutis. No obstante, la primera publicación periodística de la historia de nuestro país se dio el 12 de julio de 1785 por cuenta de algunas informaciones que se publicaron sobre un terremoto en Bogotá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Eric Castillas, un cordial saludo para todos. En el Suramericano Sub-20, Brasil se coronó campeón tras el drama de Argentina.
La noche en Puerto de la Cruz fue una montaña rusa de emociones. Argentina llegó al estadio José Antonio Anzoátegui con la presión de lograr una hazaña, ganar por lo menos 4 goles de diferencia ante Paraguay para arrebatarle el título a Brasil. Sin margen de error y con la gloria en juego, los dirigidos por Diego Placente saltaron al campo con la determinación de escribir su propia historia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El partido comenzó con una selección paraguaya decidida a frustrar el sueño albiceleste. Con una intensidad avasallante, la albirroja generó peligro desde los primeros minutos y en el 29 dio el primer golpe. Tobías Mourinho desbordó por la derecha y envió un centro raso que Lucas Kemp transformó en el 1-0 con un disparo potente. El golpe fue letal. Ahora Argentina necesitaba marcar 5 goles para alcanzar el campeonato. La desesperación se hizo presente en la defensa argentina, que mostró flaquezas ante el ímpetu rival. Al minuto 42, Thiago Caballero estremeció el travesaño con un remate que pudo haber ampliado la ventaja. Argentina se fue al descanso en un mar de dudas y con una misión que parecía casi imposible. Apenas iniciado el complemento, Paraguay dio otro mazazo. A los 47 minutos, Thiago Isaías Caballero recibió un pase largo y definió con frialdad para el 2-0, dejando a Argentina contra las cuerdas. La reacción albiceleste no tardó en llegar en el minuto 51. Maher Carrizo aprovechó un despeje corto y marcó el descuento 2-1. Encendiendo la esperanza, la arremetida continuó y en el 57, Ian Zubiabre quedó mano a mano con el arquero Víctor Rojas, pero el guardameta salvó de manera espectacular. Argentina insistía con desesperación y en el minuto 65 llegó el empate. Carrizo volvió a hacerse presente y aunque su gol fue inicialmente anulado, tras la revisión del VAR, la anotación fue validada y el 2-2 llenó de ilusión al albiceleste. Pero cuando la remontada parecía inminente, Paraguay silenció el estadio. En el minuto 81, un tiro de esquina encontró la cabeza de un jugador paraguayo, quien asistió a Diego León para que éste fusilara el arco argentino y sentenciara el 3-2. Fue el golpe definitivo. Argentina luchó hasta el final, pero no logró la diferencia de goles necesarias. Con este resultado, Brasil, que horas antes había vencido 3-0 a Chile, se coronó campeón del Suramericano Sub-20, celebrando en la distancia mientras los argentinos se lamentaban por la oportunidad perdida. Brasil, con eficacia y contundencia, se quedó con el título y sumó un nuevo capítulo dorado a su historia en el fútbol juvenil suramericano. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación los dejamos con el siguiente video en ocasión al Día Mundial de la Radio. Felicidades. Queremos saludar también hoy 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, a todas las personas, a todos los colegas, a todos los amigos que hacen radio y que permiten que a través de un micrófono se pueda llegar su voz, su mensaje a los corazones en cualquier parte y rincón del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación, por estar ahí siempre pendiente, llegando a los rincones más lejanos, llegando obviamente a llenar esa soledad que hay en los corazones a través de la radio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. En mi nombre propio, Efraín Marino, director de la revista y emisora Bogotá Nocturna, felicitaciones y un feliz día. ¿Te sientes sola? Abandonada. No te sientas sola, Dios no te desampara. Cristo te está esperando en el convento Santa Clara. Estamos al lado de los ciclistas, viendo este hermoso paisaje, todo lo que pinta la hermosa geografía colombiana. El Zanahorio Rodríguez y el Cuchuco Ramírez están uno al lado del otro.
Mundial de la Radio. Para todos los colegas, compañeros, periodistas, locutores, presentadores, Control Master, felicitaciones. Un mensaje de sus amigos, Corprensa Colombia. Corprensa News, las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana.